Muy buenas tardes, honorable maestra y distinguidos compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, el cual le estaremos hablando sobre diferentes temas relacionados con el sistema urogenital. Muy bien. Antes de entrar en materia y a tratar a profundo acerca de este maravilloso sistema urinario, vamos a dar una pequeña introducción para que nos orientemos y sepamos todo en específico de qué estamos hablando y de qué vamos a dialogar. Como todos sabemos, el aparato geniterourinario deriva de la hoja intermedia embrionada del mesodermo. Y también el mesodermo se estructura en el mesodermo axial o notocorda, mesodermo paraxial o sómitos del mesodermo intermedio, las yemas intermedias o el cordón nefrógeno y el mesodermo lateral. Con la esplanopleura y la somatopleura que delimitan la cavidad celómica. El aparato urinario está estrechamente asociado en su desarrollo al aparato genital y ambos derivan del mesodermo intermedio, el cual, como ya sabemos, está situado a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal, en la cavidad abdominal. Páselo, por favor. El sistema urinario comprende una serie de órganos que, teniendo un origen embrionario o embriológico común, va a diferenciarse del sistema urinario y del sistema genital con funciones diferentes, pero que comparten estrechas relaciones anatómicas. La superposición anatómica de ambos sistemas, los cuales pudimos mencionar más adelante, o sea, más para atrás, es especialmente evidente en el hombre, donde los órganos urinarios y genitales utilizan una estructura, que las estructuras son la uretra como vía de vaciamiento de los productos. En la mujer, y en la mujer está convergente, ocurre al nivel del vestíbulo vaginal. Los conductos urinarios y genitales presentan una disposición estratificada con una túnica interna mucosa, una capa media de músculo liso y una capa externa fibrocerosa. Este sistema
es un conjunto de órganos encargado de la producción, almacenamiento y la expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado mucho eso por ahí. Y aquí nuevamente se lo estamos recargando. El cual son urea, creatinina, ácido y ácido úrico. Y otras sustancias tóxicas que se desechan mediante las orinas. El aparato está formado por los siguientes órganos. Ahora vamos a mencionar los órganos esenciales por el cual están formados. Los riñones, que como todos sabemos, son dos órganos que producen la orina para eliminar la sustancia y desechos. Como todos podemos ver a la mano izquierda, a la mano derecha, perdón, podemos ver estas dos cositas marrones que tienen forma de una bichuelita. Esos son los riñones. Los uréteres, que son los conductos que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Mírenlo ahí, esa cosita amarilla. Por ahí es que se transporta la orina hasta llegar a la vejiga, que es este bulto que está aquí, el cual sirve para la recolección de la misma orina. Ahora, ¿cómo funciona el aparato urinario? El cuerpo de nosotros absorbe los nutrientes de los alimentos, y los usa para el mantenimiento de toda función corporal, incluida la energía y la autorreparaciones. Una vez el cuerpo absorbe lo que necesita del alimento que nosotros ingerimos, los productos del desecho permanecen en la sangre y el intestino. El aparato urinario trabaja con los pulmones, la piel, los intestinos, los cuales también secretan desechos para mantener, y todo esto sirve para mantener el equilibrio de sustancias químicas y el agua en el cuerpo. Los adultos, nosotros los adultos, eliminamos acerca de 1,5 litros de orina al día. Oigan eso, 1 litro de orina al día. Esta cantidad depende de ciertos factores, especialmente de la cantidad de líquidos y alimentos que nosotros ingerimos y de la cantidad de líquidos que pierde cuando sudamos o cuando respiramos. Ciertos tipos de medicamentos también pueden afectar la cantidad de orina en el cuerpo. El aparato urinario elimina de la sangre un tipo de desecho llamado urea, que como podemos saber, la urea se produce cuando los alimentos que contienen proteínas, tales como, ¿cuáles son? La carne de res, la carne de ave, ciertos vegetales también, se descomponen y cuando ellos se descomponen en el cuerpo, entonces ahí se producen la urea. La urea se transporta a los riñones a través del torrente sanguíneo. Tenemos algo muy importante que es el desarrollo del sistema colector y excreción del riñón, o sea, y excretor del riñón. El sistema de colector, la yema uretral, aparece como... Sí, gracias. La yema uretral aparece como una evaginación del conducto mesonéfrico
y determina desembocando independientemente en el seno urogenital y en la división ventral de la cloaca. El extremo craneal de la yema uretral se dilata para formar la pelvis renal y se divide en un brote craneal y otro caudal. Los futuros cálices mayores, los cuales a su vez se subdividen para formar los cálices menores y los túbulos colectores. Espero que hayan podido entender acerca de este sistema de desarrollo del sistema colector y excretor del riñón. Siguiente, por favor. Bien, mi nombre es Dionelis Bratini y yo le voy a hablar acerca del sistema excretor. El sistema excretor es un conjunto de órganos que se encargan de eliminar, las sustancias que nuestro organismo desecha. Esto está el dióxido de carbono, el agua, la urea y el ácido úrico. En el feto, el sistema excretor juega un papel sumamente esencial e importante, porque la orina que excreta, desecha, va directamente al líquido amniótico. Es decir, con la orina del bebé se va formando el líquido amniótico. Ya cuando está un poco más desarrollado, que el líquido amniótico no va a depender del plasma de la madre únicamente. Próxima. Bien, formación del sistema excretor. El sistema excretor inicialmente comienza con los túbulos colectores. Y si se pueden... disculpen, es una raya ahí. Bien, la imagen A, como pueden ver, muestra los túbulos colectores que en los extremos, que en los extremos tiene unos casquetes de tejido metanéfrico y pues desde ahí se van formando. Luego en la imagen B podemos ver que en los túbulos nacen unas vesículas renal. Aún en la imagen B se pueden ver los casquetes que están en la parte distal proximal de los túbulos. La vesícula renal lo que va a hacer es que en la imagen C pueden notar que la vesícula lo que va a hacer es dar lugar a la nefrona y a la cápsula de Bowman. Si se fijan, hay un pequeño túbulo en la imagen C a continuación de la vesícula. Entonces, sabemos que la nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación sanguínea. Y la cápsula de Bowman es lo que ayuda a excretar desechos como el agua, la glucosa, la sal o aminoácidos que son sumamente pequeños. Por la cápsula de Bowman no pueden pasar células grandes. Entonces, en la imagen D podemos ver que ya aquí el túbulo está más desarrollado. Vemos las asas de Henle y en la imagen E se forman lo que son los glomérulos. Los glomérulos son un racimo pequeño y redondo de vasos sanguíneos en el interior de los riñones.
que filtra la sangre para reabsorber materiales útiles y extrae desperdicios en forma de orina. Ya en la imagen F, finalmente se ve la formación de los túbulos totalmente completa, con todas sus partes. Siguiente. La composición del sistema excretor, mi compañero le estuvo hablando, y voy a tocar las partes que él no definió, que fueron las glándulas suprarrenales. Estas tienen una función endocrina. Funcionan metabolizando los carbohidratos y la glucosa, juegan un papel importante en la presión sanguínea. Podemos ver en la imagen el sistema urinario excretor completo. Siguiente. Bien, los riñones, que es la parte esencial del sistema excretor. Son órganos abdominales, retroperitoneales, bilaterales del sistema urinario, los cuales se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, a nivel de T12 y L3. En su posición externa están rodeados por una cápsula fibrosa y por tejido adiposo que los protege de posibles lesiones. Su función principal es la de regular la cantidad de líquidos y electrolitos que se encuentran en el cuerpo. Se encarga de excretar productos de desechos metabólicos, esto a través de los uréteres, y secretar hormonas que participan y facilitan varios procesos metabólicos del cuerpo. El riñón derecho, siempre lo van a ver en imágenes, en libros, como un poquito más por debajo del riñón izquierdo. ¿Esto a qué se debe? Pues a que tiene una relación, el riñón derecho tiene una relación con el hígado, y es por eso, o sea, el hígado está encima del riñón derecho y por eso se puede ver relativamente un poquito debajo, más para abajo del izquierdo. Es de un color marrón rojizo y mide aproximadamente 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Entre las partes más importantes están los cáliz, que se pueden ver aquí en la imagen, que es por donde pasa la orina desde las papilas renales. Está la pirámide renal, que es donde se acumula la orina. Las papilas renales, donde la orina fluye hacia la uretra. La corteza renal, que recibe el 90% del fluido del córtex renal sanguíneo, y la filtra. La pelvis renal tiene una función similar a la de las papilas que le mencioné anteriormente. La médula produce orina, mantiene el equilibrio de líquido, y la cápsula renal sirve para aislar al riñón de posibles infecciones. Próximo. Entonces, acá podemos ver algunas correlaciones clínicas en cuanto al sistema urinario. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daifel Fernández. Mi parte correspondiente es sobre la vejiga y el uréter. Iniciaremos hablando sobre la vejiga, que esta es algunas veces llamada vejiga urinaria, que es un órgano en forma de globo
Un órgano hueco, músculo membranoso, que forma parte del tracto urinario, ubicado en la parte inferior del abdomen, cerca de la pelvis. En la vejiga se acumula la orina procedente de los riñones hasta que se elimina del cuerpo, como lo dijeron anteriormente. La vejiga urinaria es un reservorio de orina donde la orina fluye por los uréteres hacia la vejiga urinaria. En las mujeres, la vejiga está ubicada por delante de la vagina y debajo del útero. En los hombres, la vejiga se encuentra por delante del recto y encima de la glándula prostática. La pared de la vejiga contiene estructuras rugosas denominadas pliegues y una capa de músculo liso llamado músculo detrusor. A medida que la orina llena la vejiga, los pliegues se alisan para adaptarse al volumen. El detrusor se relaja para contener la orina y se contrae para orinar. Una vejiga adulta se llena con aproximadamente medio litro o 2 tazas, o la medida de 2 tazas. Durante la cuarta a las séptimas semanas del desarrollo, la cloaca se divide en seno urogenital en la región anterior. De estas se pueden distinguir 3 porciones en el seno urogenital. La primera es la porción superior y más grande, que corresponde a la vejiga urinaria. Al inicio, la vejiga está comunicada con el alantoides, pero cuando el lumen de este se oblitera, el remanente constituye un cordón fibroso grueso. El uraco que persiste se conecta con el ápice de la vejiga con el cordón umbilical. En el adulto corresponde al ligamento umbilical medio. La segunda porción y siguiente es un conducto más bien estrecho, la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a los segmentos prostáticos y membranosos del uretra. La tercera, que es la última parte, es el segmento fálico del seno urogenital. Dicha porción muestra aplanamiento lateral y el tiempo que el tubérculo genital crece. Esa parte del seno experimenta tracción ventral. En el desarrollo del segmento fálico del seno urogenital difiere en gran medida entre los dos sexos. Siguiente diapositiva, por favor. La uretra es el conducto por el que pasa la orina en la fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la misión. La función de la uretra es excretar en ambos sexos y también cumple la función reproductiva en el varón al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. Es decir, este conducto es compartido por el sistema urinario y el sistema genital. La orina producida en los riñones pasa por los uréteres, se acumula en la vejiga y luego se excreta a través de la uretra, como ya habíamos dicho anteriormente. En las mujeres, la uretra se estrecha y de unos 4 centímetros de longitud. Esa estrechez y es de algunos 4 centímetros de longitud, que es significativamente más corta que la de los hombres. Esta se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo en el vestíbulo de la vejiga. En los hombres, la uretra mide aproximadamente de 17.5 a 20 centímetros, 4 veces que la del hombre. La del hombre es 4 o 5 veces más larga que la de la mujer. La uretra masculina está dividida en 3 secciones: la uretra prostática, que es la porción más ancha; la uretra membranosa, que es la porción más estrecha; y la uretra esponjosa, que es la porción más larga. Se extiende desde el cuello de la vejiga, por la próstata y el pene, hasta el orificio uretral externo. En los hombres, tanto la orina como el semen salen del cuerpo a través de la uretra. Siguiente. Aquí podemos ver las correlaciones clínicas. A la izquierda, los defectos vesicales. A la derecha, es la parte de los defectos vesicales. Cuando el lumen de la porción intraembrionaria del alantoides persiste, se forma una fístula del uraco que puede permitir el drenaje de orina por el ombligo, que esta la podemos ver en la figura A, en la parte superior. Si solo persiste una región limitada del alantoides, la actividad secretora de su revestimiento da origen a una dilatación quística, un quiste del uraco, que está en la parte B. El seno del uraco se forma cuando persiste el lumen de la porción cefálica del conducto. Este seno suele tener continuidad con la vejiga urinaria y ese es el que vemos en la parte C, en la parte superior de la imagen. Está la estrofia más de correlaciones clínicas, está la estrofia de la vejiga, que es una alteración de la pared del cuerpo ventral en la que la mucosa de la vejiga queda expuesta. El epispadias es un rasgo constante y el tracto urinario abierto se extiende a lo largo de la cara dorsal del pene a través de la vejiga hasta el ombligo.
La estrofia de la vejiga probablemente se debe a la imposibilidad de los pliegues de la pared, a los pliegues de la pared del cuerpo lateral de cerrarse en la línea media de la región pélvica. Está la estrofia de la cloaca, que es una anomalía más grave de la pared del cuerpo ventral, en la que la alteración de la progresión y el cierre de los pliegues del cuerpo lateral es mayor que lo observado en la estrofia de la vejiga. Además de la anomalía en el cierre, el desarrollo normal del tabique uroretral está alterado, de modo que se producen malformaciones en el conducto anal y el ano es imperforado. Además, puesto que los pliegues del cuerpo no se fusionan, las protuberancias genitales se hallan muy espaciadas y causan alteraciones en los genitales externos, que es la que podemos ver en la figura A. Siguiente diapositiva. El sistema genital. El aparato genital, también conocido como aparato reproductor o sistema reproductor, es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de las hormonas sexuales y con la misión en seres humanos. Muchas sustancias como fluidos y feromonas también son accesorios importantes para el sistema reproductor. Los aparatos reproductor y urinario comparten en general el mismo origen embriológico y se mantienen vinculados durante toda la vida del organismo. El aparato genital masculino es una serie de órganos situados fuera del cuerpo y alrededor de la región pélvica de un varón que constituye el proceso de reproducción. La principal función directa de los genitales masculinos es proporcionar el esperma masculino para la fertilización del óvulo. El aparato genital masculino incluye los siguientes órganos. Estos se dividen en genitales internos y en genitales externos. En los genitales internos están los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, vesículas seminales, conductos eyaculatorios, próstata, uretra y glándulas vulvouretrales. En los genitales externos podemos encontrar el escroto y el pene. Algunos órganos del aparato genital masculino están relacionados con la producción y emisión tanto de semen como de orina. Los testículos producen diariamente millones de espermatozoides y estos maduran en los conductos seminíferos del epidídimo. Un ovillo de diminutos túbulos estrechos de 5 milímetros de largo. El aparato genital femenino que está compuesto por una serie de órganos situados principalmente dentro del cuerpo y alrededor de la región pélvica de la mujer que contribuyen al proceso reproductivo. Este conjunto contiene tres partes principales, que son la vulva, que conduce a la vagina, la abertura vaginal al útero, el útero que contiene el feto en desarrollo y los ovarios que producen los óvulos de la mujer. Los senos están involucrados durante la etapa de reproducción, pero en la mayoría de las clasificaciones no se consideran parte del aparato genital femenino. La vagina se une al exterior en la vulva, que también incluye los labios, el clítoris y la uretra. Durante el coito, esta zona se lubrica con la mucosidad secretada por las glándulas de Bartolino. La vagina se une al útero a través del cuello del útero, mientras que el útero se une a los ovarios a través de la trompa de Falopio y cada ovario tiene cientos de óvulos. Las gónadas. Estos son los órganos generadores de gametos o células sexuales. También desempeñan una función hormonal, por lo cual también se les llama glándulas sexuales. Las gónadas femeninas son los ovarios que producen y segregan los óvulos, que estos son los gametos femeninos, y diversas hormonas. En el ser humano, estas gónadas son estructuras pares que están vinculadas al útero y a la pared de la pelvis. Los testículos, por otra parte, son las gónadas masculinas. Con forma oval, la función de estas glándulas es la segregación de espermatozoides, que son los gametos masculinos, y de hormonas sexuales. Cada hombre tiene dos testículos que se encuentran en una bolsa que es denominada escroto, ubicada debajo de la base del pene, y en los testículos se hallan los conductos seminíferos que producen el esperma y se comunican con los conductos excretorios. Si bien el sexo del embrión queda determinado genéticamente al momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas, sino hasta la 7ª semana del desarrollo. Las gónadas aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales, las crestas genitales o gonadales. Estas se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales, sino hasta la 6ª semana del desarrollo.
y las células germinales primordiales surgen del epiblasto, migran por la línea primitiva y la tercera semana ya residen entre células del endodermo de la parte del saco vitelino en proximidad al alantoides. Durante la cuarta semana migran con movimiento ameboides por el mesentero dorsal del intestino posterior y alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana para invadir las crestas genitales en la sexta semana. Hasta aquí mi parte. Siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Ashley y estaré hablando sobre los órganos del sistema genital. Ya como mi compañera le introdujo, el aparato genital es un conjunto de órganos cuyo funcionamiento está estrechamente relacionado con la relación de la reproducción sexual de los seres humanos. Este sistema está compuesto por órganos y estos órganos son los testículos y los ovarios, mejor conocidos como los órganos de reproducción femeninos y masculinos. Siguiente, por favor. Entonces podemos iniciar con los testículos, dando un concepto general. Los testículos son dos glándulas del aparato reproductor masculinas. Están situados en el interior del escroto y estos tienen forma de huevo o, como lo pueden encontrar en los libros, forma ovoide. Estas son conocidas como las gónadas masculinas, es decir, que estas son las encargadas de generar los gametos o las células sexuales masculinas. Pero antes de tener este concepto general, debemos explicar el desarrollo embriológico que sufren los testículos para poder llegar a esto. Entonces se inicia con que si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primordiales van a llevar un complejo cromosómico XY. Esto va a suceder bajo la influencia del gen que es SRY, y esto sucede en el cromosoma. Además de que este codifica el factor que es determinante para la formación del testículo. También los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran en la médula para formar lo que se conoce como el testículo o cordones medulares. Si tú quieres, pasa a la tercera imagen, por favor. Vale. La siguiente. Ahí van a poder observar todas las partes que les estoy diciendo cuando se van desarrollando los testículos. Entonces, luego de que se forman los cordones medulares, lo que hace es que la dirección del hilo de la glándula de los cordones, lo que hacen es que se dividen en una red de líneas, celulares que dan origen a lo que es una red de túbulos testiculares. Luego de eso prosigue a lo que es el desarrollo de la túnica alpígena. Esta túnica es una capa densa de tejido conectivo fibroso y separa los cordones testiculares del epitelio superficial. Ya en este punto estamos en el cuarto mes de desarrollo. Entonces los cordones testiculares adquieren una forma, como una forma de herradura, como lo pueden ver en la imagen. En esta forma de herradura, sus extremidades lo que hacen es que continúan en la red testicular y se van componiendo de las células germinales primitivas. Estas células estas células también van continuas con las células de Sertoli, y estas son provenientes del epitelio superficial. También ahí van continuas con las células que son las células intersticiales de Leydig. Estas células proceden del mesínquima y de la cresta gonadal también. Entre estas tres están constituyendo lo que son los cordones testiculares. Cuando comienzan el desarrollo, ya van hacia la octava semana, estos comienzan a producir testosterona. Cuando ya en esta Bueno, chicos, continuando donde nos habíamos quedado, creo que les mencioné que en el cuarto mes los cordones testiculares adquieren una forma de herradura y estos con sus mismas extremidades se continúan hasta llegar a la red testicular. También que se componen de células germinales primitivas y células sustentaculares, perdón.
que son las células de Sertoli, que provienen del epitelio superficial. Entre algunas características también que podemos decir de las células intersticiales de Levin son que proceden del mesénquima, además de que están entre los cordones testiculares y comienzan su desarrollo tras iniciarse la diferenciación de los cordones, que fue lo que le explicó mi amiga de la parte indiferenciada. Ya hacia la 8ª semana es cuando se empieza a producir la testosterona en el testículo y esto influye en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. Entonces, los cordones testiculares permanecen sólidos hasta que llega la pubertad. Entonces, cuando ya adquieren esta luz, se forman lo que se conocen como los túbulos semíferos y una vez estos están canalizados, se unen a las redes, estos se unen a una red testicular que a su vez entran en los conductos eferentes y estos constituyen las paredes restantes de los túbulos excretores del sistema mesofrénico. Además de que estos se conectan a la red testicular con el conducto mesofrénico de Wolf, este mismo se convierte en un conducto eferente. ¿Puedes pasar la imagen anterior, por favor? No, la otra. Exacto. Ya conocido como es el desarrollo embrionario del sistema, el desarrollo embrionario de los testículos, podemos decir algunas generalidades de este mismo, y es que ya formados tienen una medida aproximada de 2 a 4 centímetros. También que tienen una capa de tejido conectivo fibroso que se utiliza como protección. Este mismo tiene una doble función que es exógena y endógena. Exógena por la producción de espermas y endógena por la producción de testosterona. Además de que este se comunica con el epidídimo para la maduración del espermatozoide. También regula la temperatura. Esos también están divididos por un tabique. Y bajo su capa visceral de la túnica también se encuentra una capa fibrosa, que es la túnica albúngea, que fue lo que les mencioné. Y esta no se proyecta hasta el testículo, ya tiene prolongaciones que separan en sí los túbulos semíferos. Esas son generalidades que podemos conocer ya del testículo cuando está formado. Siguiente. Sí. Siguiente. Ok, no hay. Entonces podemos continuar con los ovarios. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas. Estos embriones poseen 2 pares de cromosomas X. Sus cordones sexuales primitivos se asocian en grupos celulares que son irregulares. Además, contienen otros tipos de células germinales primitivas que ocupan la parte medular del ovario. Luego de esto, estos desaparecerán y serán reemplazados por lo que se conoce como un estroma vascular. Esto lo que hace es darle origen a la médula ovárica. En esta parte, el epitelio superficial de la gónada femenina es prolífera. Ya hasta luego, la 7ª semana, cuando se crea una generación de cordones intersticiales. Estos cordones ya se dividen en 3 grupos, que estos van a continuar proliferándose hasta que rodean cada ovogonio. O sea, estos avanzan hasta que rodean cada ovogonio que se encuentran en las células epiteliales. Estas células también son conocidas como foliculares. Estos conductos genitales, además de que rodean cada ovogonio, son conocidos como las células foliculares y están juntos, y juntos a los primarios constituyen un folículo primario. En la imagen podemos observar como su epitelio superficial es más grueso y el ovocidio primario, ustedes lo ven, son esos puntitos rojos que están rodeados por las células foliculares. También que la degeneración de los cordones medulares son todos esos puntitos que van hacia las células foliculares. Los conductillos eferentes
que son los azules, y estos van conduciendo hacia la médula de generación. Y ya por último, el conducto paramesonfrénico y el conducto mesonfrénico. Siguiente. Entonces, aquí tenemos de una manera resumida la diferenciación entre los testículos y los ovarios, que por ejemplo, la influencia de la Y lo que hace es que la desvía hacia testículos, y la ausencia de Y en el par X lo desvía hacia el ovario, difiriéndolo de ser gónadas indiferenciadas. Ya en el testículo las diferencias son más, son más prolijas. Por ejemplo, los cordones medulares en este se van desarrollando, y los cordones medulares en el ovario se degeneran. Ya en los testículos no se encuentran cordones corticiales, mientras que en el ovario los cordones corticiales se siguen desarrollando. Y en el testículo, la túnica albúmea es gruesa, mientras que en el ovario, esta es inexistente. Siguiente. Entonces, podemos continuar ya con los conductos genitales, que también se los mencioné en el tema anterior. Al inicio, la fase de inicio, en la que es la fase de indiferenciación, tenemos dos conductos, que son los conductos mesonfrénicos, o conductos de Wolff, y los conductos paramesonfrénicos, que son los conductos de Müller. Ya entre las características de los conductos masculinos, tenemos que estos, en la producción de testosterona, estimulan el desarrollo de los conductos genitales. Los pueden ir ubicando cada parte que les digo en la imagen de los conductos masculinos. En los túbulos epigenitales son túbulos que ya excretan son túbulos excretores, y lo que hacen es entrar en contacto con los cordones de la red testicular, formando los conductos eferentes. Y los túbulos paragenitales son túbulos del testículo que no se unen a los cordones y a la red testicular. Entonces, en conjunto, a sus vestidos, esto se le llama lo que es el paradídimo, a excepción del apéndice, del epidídimo y los conductos mesofrénicos. Estos persiguen y forman los conductos genitales. Entonces, ya estos se distinguen en tres partes. Entre ellos son que estos son los conductos femeninos, también se distinguen en tres partes diferenciadas de ellos. La primera parte es que en el conducto femenino, la parte vertical y craneal desemboca en la cavidad abdominal, mientras la segunda parte es horizontal y cruza de un conducto mesonfrénico a otro. Y la tercera es que es vertical y caudal, y se funcionan como de forma homóloga. Entonces, estas dos primeras partes lo que forman es una tuba uterina o trompa de falopio. Ya las partes caudales lo que hacen es que se fusionan y forman la cavidad uterina. Entonces, los conductos paramesonfrénicos fusionados lo que hacen es que forman el cuello uterino y la porción anterior de la vagina. Además de que el útero está rodeado por mesénquima, que se forma por un miometrio, y esta está cubierta está cubierta muscular, y el perímetro lo que hace es que está cubierta de peritoneal. En todas estas fases lo que hacen son constituir los conductos genitales, que al final llegan a cada uno de los órganos, y lo que hacen todas esas fases es constituir el desarrollo embrionario, para así conducir a lo que se conoce como los testículos y los ovarios. Gracias. Puede pasarlo ya, supongo que ya terminó. Ok, mi nombre es Stephanie Enríquez y yo les voy a estar hablando sobre las correlaciones clínicas de la vagina.
Aquí podemos mencionar la duplicación uterina, la cual deriva de la fusión de los conductos paramesonéfricos en alguna región localizada a lo largo de su línea de su fusión normal. En su forma externa, el útero se duplica por completo, que sería lo que llamamos útero didelfo, como podemos ver en la imagen A. En la forma menos grave se trata de una indentación en la línea media, llamado útero arqueado, como podemos ver en la imagen B. También una de las anomalías más frecuentes que el útero, que podemos ver en el útero es el útero bicorne, que es cuando el útero tiene dos cuernos que ingresan a la vagina común, como podemos ver en la imagen C. Puede pasar. En caso de los pacientes con atresia completa o parcial de uno de los conductos paramesonéfricos, la porción rudimentaria se conserva en el apéndice del lado bien desarrollado. Debido a que su cavidad no suele comunicarse con la vagina, son más comunes las complicaciones. Un ejemplo de esto sería el útero bicorne unicervical con un cuerpo rudimentario, como podemos ver en la imagen B. En este caso, la ataxia afecta a ambos lados, entonces se puede decir que existe una atrasia cervical, como podemos ver en la imagen E. Si los bulbos sinovaginales no se fusionan o no se desarrollan, la consecuencia sería la duplicación vaginal o su atrasia, como podemos ver en la A y en la F. Puede pasar. Ahora les voy a hablar sobre los genitales externos. En la etapa indiferenciada. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima que se desarrollan en la región de la línea primitiva migran hacia la membrana cloacal para constituir un par de pliegues cloacales un poco más elevados, como podemos ver en la imagen A. Mientras que en la región caudal, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en la región anterior y pliegues anales en la posterior, como podemos ver en la imagen B. Bien. Por otro lado, también están las protuberancias genitales, que son un par de elevaciones que se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Estas prominencias constituyen las protuberancias escrotales, como podemos ver en la imagen A. Escrotales en el embrión masculino. Y los labios mayores en el femenino. Sin embargo, cabe destacar que en la sexta semana es imposible distinguir el sexo a que pertenece. Ahora, ¿puede pasar? No, espera un momento. No, lo puedo dejar ahí. Sí, ahí están todos. Ahora les voy a hablar sobre los genitales externos masculinos. Anteriormente estaba hablando de la etapa indiferenciada. El desarrollo de los genitales externos en el feto masculino está determinada por los andrógenos que secretan los testículos y se caracteriza por una elongación rápida del túbulo genital, a la cual ahora se denomina falo, como podemos ver en la imagen A, en la puntita de arriba. Durante este alargamiento, el falo se tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de tal manera que se convierten en las paredes laterales del surco uretral. Como podemos ver en la imagen A, el surco uretral, en el medio, eso se estira y ahí esto se queda como una línea cosida. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral
eh, formando la uretra peniana, como podemos ver en la imagen B, el último. La uretra en sí se vendría formando durante ya completamente el cuarto mes, que es cuando las células ectodérmicas provenientes de la punta del glande se invaginan y constituyen un cordón epitelial corto. Este cordón se desarrolla más adelante en un lumen, es decir, una cavidad o un canal, o sea, por donde va a salir la orina, por lo que se forma el meato uretral externo. Puede pasar correlaciones clínicas de los genitales masculinos. Una de las que más podemos mencionar es la hipospadia, que es un defecto de nacimiento en los varones, en la cual la abertura de la uretra no está en la punta del pene, sino que lo podemos apreciar a lo largo de la superficie ventral del pene, por lo general cerca del glande, o sea, por debajo o también a lo largo del cuerpo. Puede estar justo debajo del glande o en la parte del escroto o por el medio. También otro caso que podemos encontrar son las epispadias. Puede pasar, yo creo que eso está en la siguiente. Sí. Son las epispadias. Este caso lo podemos encontrar entre 1 y 30.000 nacimientos. En este, el meato uretral se encuentra en el dorso del pene, o sea, por encima, como podemos ver en la imagen D. También está el caso del micropene, que se desarrolla cuando existe una estimulación androgénica insuficiente por el crecimiento de los genitales externos. Bien, puede pasar. Genitales externos femeninos. Okay. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en el embrión femenino. El tubérculo genital solo sufre una elongación discreta y crea lo que conocemos como el clítoris. Como podemos ver en la imagen A, aquí solo se elonga un poquito, a diferencia con el del varón, que es el que se elonga más para crear el pene. En las mujeres, los pliegues uretrales no se fusionan como en el varón, sino que se transforman en los labios menores. Luego, las protuberancias genitales crecen y dan lugar a los labios mayores, como podemos ver en la imagen B. El surco genital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo, que lo podemos ver en la imagen B también. Cabe destacar que el tubérculo genital no se elonga tanto en la mujer, pero es mayor que en el varón durante las fases tempranas del desarrollo, o sea, durante la fase indiferenciada. Y esto ha causado errores en la identificación del sexo durante el tercer y el cuarto mes de gestación. Ya, puede pasar. Ok. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero un poco bajito. Ok, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Aaron Nimerejo y yo le voy a exponer sobre el descenso de las gónadas. Comienzo con el descenso testicular. Los testículos se desarrollan en el retroperitoneo, en la región abdominal. O sea que estos se desarrollan fuera del lugar donde naturalmente deben encontrarse al momento de nacimiento. Esto quiere decir que en un punto de la gestación, los testículos deben de migrar o descender desde el lugar donde se desarrollaron, que es el retroperitoneo, a su lugar destino, que es el escroto. Y este descenso ocurre a través de un conducto, que se llama conducto inguinal. Al segundo mes de la gestación,
el testículo, los testículos, se encuentran adheridos a la pared abdominal posterior, que es esta aquí. Y esta adherencia la da el mesenterio urogenital. Pero ese mesenterio no solamente une al testículo, también une al mesonefros, a esta pared abdominal posterior. Entonces, cuando el mesonefros se degrada, este mesenterio urogenital en la parte caudal del testículo comienza a tornarse ligamentoso y origina al ligamento genital caudal y al gubernáculo. El gubernáculo es una condensación mesenquimatosa rica en matriz extracelular. Este gubernáculo, antes del descenso testicular, termina en la región inguinal, entre los músculos oblicuo externo e interno del abdomen. Entonces, cuando el testículo ya comienza su migración a través del conducto inguinal, o sea que entró por el anillo profundo de este conducto, el gubernáculo crece otra porción, otro segmento del gubernáculo, el cual es extraabdominal, que va desde la región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Como esa nueva porción del gubernáculo es extraabdominal, se le denomina a sí mismo segmento extraabdominal del gubernáculo. Y este gubernáculo llega a tocar o llega a entrar en contacto con el piso del escroto. Los factores que controlan el descenso de los testículos se dice que es la creación o la formación de este segmento extraabdominal del gubernáculo, también por el aumento de la presión intraabdominal dada por el desarrollo de los diferentes órganos abdominales y por la regresión de este gubernáculo, el cual permite que el testículo pueda desplazarse hacia el escroto. Los testículos llegan a la región inguinal a la semana número 12 de la gestación. Terminan su migración por este conducto inguinal a la semana número 28 y ya se encuentran en el escroto, en su lugar destino, en la semana número 33. Esto si todo llega a ocurrir de manera normal. Los testículos nunca pierden su irrigación inicial. Cuando van tomando su recorrido y cuando se encuentran alojados en el escroto, nunca pierden su irrigación inicial. Eso quiere decir que los vasos testiculares que se encargaban de irrigar al testículo, cuando se encontraban en la región lumbar, son los mismos vasos que irrigan al testículo cuando se encuentran alojados en el escroto. Esto significa que los vasos testiculares se extendieron y sufrieron el mismo proceso de migración o de descenso por el conducto inguinal junto a su testículo correspondiente. El siguiente paso del descenso testicular es la creación del proceso vaginal, que es este que se ve aquí. El proceso vaginal es una evaginación del peritoneo que se da a ambos lados de la línea media. Esta evaginación penetra a la pared abdominal anterior o ventral. Esta evaginación, el proceso vaginal, sigue el recorrido que da el gubernáculo testicular hasta las protuberancias escrotales. Y este proceso vaginal, junto con capas musculares y fascia transversal de la pared corporal, de la pared abdominal, son las que me crean al conducto inguinal que tanto he mencionado. O sea que el conducto inguinal es aquel que está originado por el proceso vaginal, capas musculares y fascia transversal de la pared abdominal. Cuando el testículo ya terminó su migración por el conducto inguinal, o sea que ya se encuentra alojado en el escroto, este queda recubierto o abrazado por el proceso vaginal. Aquí se ve. Y como el proceso vaginal está derivado por peritoneo, significa que el testículo queda recubierto por capas de peritoneo. La capa de peritoneo que está recubriendo el testículo, adherido en sí al testículo, se llama capa visceral de la túnica vaginal. Y aquel peritoneo restante que no está adherido al testículo en sí, se llama capa parietal de la túnica vaginal. Pero además de peritoneo, el testículo también se encuentra rodeado por 3 fascias. Esto no pasa ahora. Ok. También se encuentra rodeado por 3 fascias, que son estas aquí. Estas fascias se derivan de los músculos y la fascia transversal que me conformaban al conducto inguinal, que son parte de la pared abdominal. De superficial a profundo tenemos primero al músculo oblicuo externo del abdomen, que es el verde, que me crea o origina a la fascia espermática externa. El músculo oblicuo interno del abdomen, el moradito, que me da a la fascia y músculos cremastéricos. Al músculo transverso del abdomen, que por ahora me lo salto, y la fascia transversal, que por último me da a la fascia espermática interna. ¿Qué pasa con el músculo transverso del abdomen? Lo que pasa es que, aunque este músculo conforma parte de este grupo aquí, él no me conforma una fascia que me recubra al testículo.
Y el porqué de eso se lo daré más adelante con un video. Entonces aquí tenemos la túnica vaginal que está recubriendo al testículo. Esta túnica vaginal antes tenía un lumen que me conectaba o me comunicaba al escroto con la cavidad abdominal. Este lumen sufre una obliteración, o sea que se cierra. Y si esta obliteración no ocurre, si esta luz no se cierra, puede ocurrir una situación que se hablará de ella más adelante en las correlaciones clínicas. Entonces, aquí el video, el pasaje de los testículos a través del canal inguinal, donde se ven mejor las diferentes capas aquí que me conforman al conducto inguinal. Primero está el músculo oblicuo externo del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen, el músculo transverso del abdomen, la roja, que es la fascia transversal, y el peritoneo. Aquí el amarillo es el testículo, este es el ligamento genital caudal, y este aquí es el gubernáculo. Entonces, estas son las capas que me conforman el conducto inguinal. Cuando el testículo sigue descendiendo, aquí vemos cómo el peritoneo, que era este, se vagina y me crea al proceso vaginal. Pero además de vaginarse el peritoneo, también se vaginan las capas que me conformarán fascia que recubrirán al testículo, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno del abdomen y la fascia transversal. Y aquí el por qué el músculo transverso no me crea una fascia. Y es que la porción donde el testículo pasa o para poder descender hacia el escroto, este músculo transverso del abdomen tiene una discontinuidad en esta porción. No hay fibras musculares que puedan evaginarse a diferencia de las otras demás capas, la cual entonces, como no hay fibras musculares que se vaginen, esta no me conformará una fascia, pero las demás sí. Entonces se ve cuando el testículo llega hacia el escroto. El oblicuo externo del abdomen me formó a la fascia espermática externa. El oblicuo interno del abdomen me formó a la fascia y músculos clemastéricos. La fascia transversal me forma a la fascia espermática interna. Y el peritoneo, la túnica vaginal, el proceso vaginal, me da a la capa visceral y la capa parietal de la túnica vaginal. Eso fue todo por descenso testicular. Entonces paso al descenso ovárico, el cual es mucho menor en el feto femenino, ya que este no tiene que descender tanto como lo hace el testículo. Los ovarios terminan junto por debajo del borde de la pelvis verdadera. En Lachman no desarrolla mucho este tema, solo dice que el ligamento craneal se convierte en ligamento suspensorio del ovario y que el ligamento genital caudal, que en el feto masculino era el que me daba el descenso testicular, en el feto femenino, este ligamento genital caudal se convierte en el ligamento útero-ovárico, que es el ligamento del ovario propiamente dicho, y el ligamento redondo del útero, que llega hacia los labios mayores en el feto femenino. En las correlaciones clínicas del descenso testicular, primero tenemos a la hernia inguinal indirecta congénita. Le dije, no sé si recuerdan, que el proceso vaginal tenía un lumen que sufre una obliteración. Este lumen me comunicaba al escroto con la cavidad abdominal y que si ese no se oblitera sufría una situación, y esta es la situación. Si este lumen no se oblitera, entonces las asas intestinales podrían llegar a migrar hacia el escroto, y si esto ocurriría la hernia inguinal indirecta congénita. Esto si el lumen no se oblitera. Pero si se oblitera, pero esta obliteración fue irregular, se pueden llegar a formar quistes, los cuales secretan fluido que me puede dar un hidrocele. Un hidrocele es una acumulación de líquido en el testículo. Ese hidrocele puede ser testicular, también puede ser del conducto espermático. Y la última correlación clínica es la criptorquidia. La criptorquidia es una situación en la cual uno o ambos testículos no descienden hacia el escroto. El Lachman dice que un 3% de los recién nacidos no descienden y que un 1% de ese 3% en ningún momento de su vida el testículo llega a descender hacia el escroto. Entonces, esto se da por una baja síntesis de los andrógenos, porque el descenso testicular tiene como influencia a la síntesis de los andrógenos. Y si hay una baja síntesis de estas hormonas andrógenas, entonces no se da el descenso testicular. Tiene sus consecuencias, obviamente, y es que si el testículo no desciende, este testículo no puede llegar a producir espermatozoides maduros. Esto significa que este bebé masculino, en su etapa de adultez, puede llegar a tener problemas de procreación. También puede llegar a tener un cáncer testicular.
Eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, chicos, si tienen algún aporte, alguna pregunta, alguna duda. Sí, buenas tardes. ¿Preguntas? Saludo. Sí. Aló, Le habla aló, Salvador Fran. ¿Me escuchan? aló, hello. ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Sí, Para, es Irianis Martínez, para el exponente Aarón Mirejo. Sí. Mi pregunta es, ¿cuáles son las capas y fascia que están formadas los testículos? Mira, las fascias son tres. La fascia espermática externa, la cual está conformada o originada por el músculo oblicuo externo del abdomen. La fascia y músculos cremastéricos, la cual está originada por el músculo oblicuo interno del abdomen. Y la fascia espermática interna, que está originada por la fascia transversal del abdomen. Y la capa visceral y parietal de la túnica vaginal, las cuales están originadas por el proceso vaginal, que en sí está originada por la vaginación del peritoneo. Ok, gracias. Un aporte también. Los testículos no descienden por la fascia del músculo transverso. ¿Será por el arco de Douglas? Sí, no sé si estaría equivocada, porque tú sabes que después que la, las aponeurosis o las fascias deja de interrumpirse ahí, es yo creo que en el arco de Douglas. Sí, yo leí que el descenso testicular se da por esa discontinuidad que tiene esa parte ahí. Ok, gracias. Te puedo hacer otra y última ya. Dale. ¿Dónde llega el ligamento redondo del útero? El ligamento redondo del útero llega a los labios mayores en la mujer, los cuales llegan a ser el homólogo del escroto en la mujer, porque ambos están originados de los pliegues de las protuberancias escrotales. Entonces, el ligamento genital caudal en el hombre llega al escroto, pero en la mujer se convierte en el ligamento redondo del útero y llega al homólogo, que es los labios mayores. Ok. Entonces, se sabe que un aporte, el ligamento redondo del útero y el conducto eferente del hombre son del anillo inguinal superficial. Entonces, el ligamento redondo del útero va descendiendo por esos anillos, el superficial y el profundo. Sí, el ligamento redondo del útero llega a los labios mayores por el conducto inguinal en la mujer. Miren, la reunión le queda menos de un minuto. Vamos a cerrar y volver con Gianni Félix, que parece que tiene alguna pregunta o un aporte. Y Salvador Franco. Bueno, Gianni Félix, dígame. ¿El escucho? ¿Se Sí, escucha? se escucha como que está pegado muy del micrófono. ¿Y ahora? Se escucha mejor. Ok, sobre un aporte que voy a hacer sobre el desarrollo del sistema urinario. Este se forma antes que el sistema genital y tiene esos elementos que ya usted había mencionado, como riñones, uréteres, vejiga, uréter. El desarrollo de los riñones y de los uréteres se desarrollan tres conjuntos de riñones sucesivos, es decir, en orden. El primer conjunto es el nefros, que están en rudimentario y circunción, y el segundo conjunto es el mesonefros, que están bien desarrollados y funcionan brevemente en el peritoniano, y el tercer conjunto es el metanefros, que forman riñones permanentes. El pronefros son estructuras bilaterales y transitorias y aparecen en la cuarta semana.
y los mesonéfros aparecen al final de la cuarta semana y funcionan como riñones provisionales durante 4 semanas hasta que se desarrollan los permanentes. Y los metanéfros, esos son primordios de riñones permanentes que comienzan a desarrollarse a la quinta semana y forman la orina y la secretan a la cavidad. Lo último que tú dijiste, no se entrecortó. ¿Lo puedes repetir? ¿Me escucha bien? Ahora sí. Yo estaba aportando sobre los metanéfros, la última parte que dije, estos son primordios de riñones permanentes que comienzan a desarrollarse a la quinta semana, que da un producto que la orina. La secretan a la cavidad amniótica. Bien, ¿me escuchan? Hello. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, bueno. Le habla Salvani Franco. Yo tengo también unos aportes y es sobre el sistema urinario específicamente. Mencionar que el riñón se da a través de 3 sistemas, que es el pronefro, el mesonefro y el metanefro. Mencionar que el pronefro y el mesonefro van a desaparecer y el que va a permanecer es el metanefro, y este va a dar origen al riñón permanente, que en el mesonefro se da lo que es el riñón provisional, que está compuesto por el glomérulo y los túbulos. Sabemos, y ustedes lo mencionaron, que una de las funciones del riñón es la expulsión o excretar o eliminar estos desechos que se encuentran en la sangre específicamente, pero es bueno mencionarle que el riñón embrionario tiene una función diferente, que es el de almacenar el líquido amniótico y que los desechos son eliminados por la placenta. El riñón, junto con el riñón, se forman 2 sistemas, que son, ustedes lo mencionaron también sobre que son el sistema colector y el sistema excretor. Mencionarle que el sistema colector es de origen mesonéfrico y que este está compuesto por lo que son los uréteres, la pelvis, los cálices mayores, los cálices menores y los túbulos colectores, que son de 1 a 3 millones. Que el sistema excretor es de origen metanéfrico, que se da de la misma forma que el mesonéfrico, y que este está compuesto por lo que son el sistema excretor, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Para mí, una de las funciones más importantes de este sistema es lo que tiene que ver con la homeostasis. Por ejemplo, puedo decirles sobre el equilibrio hidroelectrolítico, que por ejemplo cuando una persona toma mucho alcohol, puede notar que esas personas van constantemente al baño, y esto es para eliminar la cantidad o el exceso de sodio que se encuentra en su organismo. También, por ejemplo, cuando una persona no toma suficiente agua o tiene mucho tiempo sin tomar agua, podemos notar que a la hora de esa persona orinar, va a notar que la orina es de un color como amarillento, muy amarillento, y esto es porque el riñón crea orina condensada, y esto es para almacenar, o mejor dicho, para ahorrar esa agua que nuestro cuerpo se necesita en ese momento. Este es mi aporte. Muy buena exposición, chicos. Salvani, en cuanto a tu aporte, la mayor parte de lo que dijiste, nosotros lo expusimos. Por ejemplo, lo del líquido amniótico en el feto lo expusimos. Y también la excreción de desechos de la sangre, como la glucosa, sal, aminoácidos que se encuentran en sangre. Porque como mencionaste, que nosotros no hicimos énfasis, sí hicimos énfasis porque yo hablé de eso. No, disculpa, yo no dije que no hicieron énfasis, yo estoy hablando de mi persona, que hice énfasis en mencionarle en algunos aportes sobre ese sistema, pero incluso por eso le comentaba, porque no quiero que piensen que fue, sino que yo estudié el tema obviamente como todos, y hice anoté algunos aportes que quería aportarle al grupo, independientemente del que lo hayan mencionado. Por eso, si pueden notar, yo no dije una exposición, yo les mencioné puntos esenciales que ustedes lo mencionaron, pero yo quise aportar o mencionarlo nuevamente.
Yo sé que algunos a lo mejor no lo han mencionado específicamente, pero yo sé que la mayoría lo mencionaron, por eso le dije que yo sé que, por ejemplo, que hablaron del sistema colector, del sistema extractor. ¿Me entendiste? Ok, gracias. Entonces, Andri. Buena. Ajá. Sí. Mi nombre es Andri Derkis y tengo una pregunta, la cual es, ¿qué es la cápsula de Bowman y cuál es la función de esta? Bien, como mencioné al principio, la cápsula de Bowman es una parte de la nefrona y su función principal es la de excretar sustancias que se hallan en la sangre, como la glucosa, la sal, los aminoácidos, el agua, y enfaticé en que por la cápsula de Bowman no puede pasar células de gran tamaño, sino estas sustancias pequeñitas. ¿Entendiste? Sí, gracias. Lo que pasó fue que el internet me sacó por un momento y no escuché esa parte. Gracias, muy buena su exposición. Ok, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Nadie, ya. Pues entonces hasta aquí nuestra parte. Pasen feliz resto de la semana y del día. Gracias. Gracias a ustedes.